En este capítulo encontramos que el apóstol Pablo continúa hablando de qué lo movió a escribir esta carta a los creyentes, a pesar de que él, o más bien, eh, al pensar en todo lo que les había dicho, y especialmente los versículos que estuvimos considerando la semana anterior, hay un deseo y un anhelo en el apóstol de nuevamente orar, y él escribe nuevamente la oración, lo que lo lleva a orar. La base para esa oración del apóstol Pablo está precisamente en los versículos anteriores. El pasaje anterior muestra lo que Dios había hecho y había establecido una iglesia, un solo pueblo, una sola iglesia y un solo cuerpo. Fue lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Entendiendo que ahora los gentiles pueden entrar a la presencia de Dios y disfrutar de las abundantes bendiciones y de las promesas de salvación que antes solamente se le habían dado a los israelitas, al pueblo de Israel, a los judíos. Ahora ellos son copartícipes de esa bendición. Y Dios había establecido un solo pueblo, que era ahora edificado a través del fundamento establecido por los apóstoles y profetas, y que donde Cristo mismo es la piedra fundamental, y en donde aún nosotros formamos parte y estamos siendo edificados como morada para Dios por el Espíritu. Eso fue lo que estuvimos considerando. Esa es la base de la oración que plantea Pablo. Y puede hacer esto precisamente los creyentes, podemos hacer esto los gentiles, los que no somos del pueblo judío, porque ahora estamos en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos. Y podemos ahora disfrutar de la paz del Señor, como dice el versículo 14. Él es nuestra paz porque Él mismo es nuestra paz y ha abolido en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo a sí mismo la paz. El versículo 17 dice: y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, esto es, a nosotros los gentiles, y a los que estaban cerca del pueblo de Israel. Ahora hemos sido reconciliados con Dios y podemos experimentar de una fuente y una gran alegría, como dice el versículo 16, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, y habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Aquellas cosas que separaban a los judíos de los gentiles y que estaban establecidos a través de las ordenanzas, a través de los ritos, a través de las promesas de las cuales no podían participar los gentiles, ahora eso ha sido quitado por medio del sacrificio de Cristo. La palabra del Señor nos muestra entonces que podemos tener acceso al Padre por medio de Cristo, y eso nos permite acercarnos a Dios, por ejemplo, en oración. Porque ambos pueblos somos morada de Dios. El templo de Jerusalén era el lugar establecido por Dios para que allí se reuniera la gente y pudieran encontrarse con Dios. Pero a lo que no está el templo, la iglesia se vuelve ese templo, y cada uno de nosotros ahora es morada de Dios y podemos acercarnos a Dios. Lo que va a continuar diciendo Pablo después de este pasaje es la oración que se había propuesto decir en el versículo 1. Pero que interrumpió con este paréntesis que va a dar del versículo 2 al versículo 13. Pablo va a orar por el crecimiento espiritual y para que ellos puedan conocer quiénes son en Cristo, y para que puedan entender las inigualables riquezas de Dios que tienen por medio de Él. Y eso es un poco para poder entender el contexto. Recordemos además que Pablo está escribiendo desde una cárcel en Roma. Él ha sido llevado a esa cárcel precisamente por predicar el evangelio de Cristo y acusado falsamente de haber introducido a un gentil que curiosamente era de Éfeso. Él había sido acusado falsamente de haber introducido al templo en Jerusalén a un gentil. Y esto era un crimen. Era un crimen para los judíos. Aquel gentil que se atreviera a pasar del patio de los gentiles hacia el interior del templo sería acusado de haber violado un mandamiento y sería ejecutado inmediatamente. Se le causaría la muerte. Pero un judío que hiciera eso, que tuviera la osadía de entrar a un gentil al templo, a ese lugar sagrado, sería considerado un traidor. Y eso es la causa y la razón por la cual Pablo se encuentra preso ahora en Roma. Pablo quiere aclarar a sus lectores lo que es el evangelio y el mensaje que éste conlleva. Y él habla acerca de un misterio. Y es necesario también entender eso de un misterio en esta introducción.
hay que aclarar el misterio porque en el sentido que podríamos entender misterio nos podría confundir si no lo tenemos con claridad. En la antigüedad existían una serie de cultos llamados religiones de misterio, cuyas prácticas se realizaban precisamente en lo oculto, en lugares secretos, a escondidas de todas las personas, y aquellas personas que eran iniciados en esas religiones de misterio participaban en una serie de ritos y ceremonias que debían permanecer secretas al conocimiento de todas las personas, de las demás personas afuera, y que solamente estaban en ese grupo élite que estaban dentro de esa religión. Este tipo de prácticas solamente eran conocidas por pequeños grupos de sabios o expertos que conocían los aspectos más importantes, y no todos los que participaban de estas religiones conocían todos los aspectos de lo que se hacía allí. El misterio, entonces, en ese sentido, es aquello que solo está revelado a los iniciados. Pero el uso que Pablo quiere darle a misterio es totalmente diferente. El misterio, según Pablo, es que algo estaba oculto, de lo que no se poseía toda la información, pero a medida que se ha ido acercando el cumplimiento de una fecha determinada, se empieza a revelar a las personas. Ese es el misterio que ha estado oculto y que Pablo quiere aclarar a través de esta porción de la carta. En este caso, es primero a los judíos a los que se les revela ese misterio, pero ahora por medio del sacrificio de Cristo se ha dado a conocer también a los gentiles. Y Pablo es un instrumento para poder mostrar ese misterio, que ya no pertenece a un grupo selecto de personas, a un grupo de iniciados, sino a todos aquellos que han creído en el mensaje del Evangelio, en el mensaje de salvación por medio de la fe, y que han depositado su confianza en el Salvador. Ese es el misterio que Pablo quiere aclararle aquí a los gentiles. Pablo lleva algunos años, en que no ha visto a la iglesia en Éfeso. La última vez que vio a la iglesia, vio a un pequeño grupo, a los ancianos de la iglesia, en una playa antes de ir a Jerusalén, donde finalmente sería arrestado y llevado a Roma para ser juzgado por el César. Así que la iglesia ha crecido y estos nuevos creyentes necesitan instrucción y claridad sobre varios temas. Esta carta animaría a la iglesia y fundamentaría sólidamente la vida de la misma y el entendimiento del evangelio que los hermanos debían tener. Eso era lo que ocurriría por medio de la carta, y era la intención original del apóstol al escribirla. Entender estos elementos nos ayuda a mirar lo que Pablo ha señalado no solo en esta carta, sino en otras partes. Y como vamos a ver en unos instantes, el misterio era cómo Dios se había propuesto reunir en un solo cuerpo, en un solo lugar, a los gentiles. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 16, el versículo 26, hablando precisamente el apóstol Pablo de esta situación, cómo el Señor había propuesto reunir a los no judíos para que se unieran a su pueblo. Dice Romanos capítulo 16, el versículo 26. Dice: pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras y de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer en todas las naciones para guiarlas a la obediencia a la fe. Ese es el entendimiento que Pablo tiene del Evangelio. Él es el apóstol a los gentiles y entiende que ahora los gentiles forman parte del pueblo de Dios por la gracia. Inclusive en el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchos pasajes de lo que Dios quería hacer a través del pueblo de Israel con los gentiles. Ellos debían ser testimonio para que los gentiles, los que no eran del pueblo de Israel, llegaran al conocimiento del Señor. El templo en Jerusalén tenía que ser casa a las naciones. Mi casa será llamada casa de oración, y esa casa de oración era para todas las naciones. Y Jesús por eso señala lo que había pasado mal en el templo. Ellos habían convertido la élite religiosa, habían convertido la casa, el templo de Dios en Jerusalén, como una cueva de ladrones. Pero Pablo quiere que entiendan el privilegio que tienen ahora los gentiles de poderse unir al pueblo y ser uno solo. No es que ellos ahora pasaran a formar parte de los judíos, sino que ahora judíos y gentiles forman un solo pueblo delante del Señor. En el Antiguo Testamento, un gentil que quería formar parte del pueblo debía circuncidarse y debía cumplir los ritos y las prácticas religiosas de los judíos.
Eso lo convertía en un prosélito. Pero ahora en Cristo y por medio de su sacrificio eso ya no es necesario. El Cordero ha sido sacrificado, el castigo por el pecado ha sido cubierto. Ahora ya no es necesario hacer este tipo de cosas y viene el papel importante que va a cumplir la iglesia del Señor en ese plan divino. Y Pablo cumple un papel importante que quiere describir precisamente en esta porción de la carta. ¿Cuál es entonces ese misterioso plan? ¿Cuál es la función de Pablo? ¿Qué debe hacer la iglesia? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana en este sermón titulado El misterioso plan revelado. El misterioso plan revelado. Y lo primero que vamos a ver es el plan dado a conocer. Acompáñeme nuevamente a Efesios capítulo 3, el versículo 1 al 6. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Este es el plan dado a conocer. Pablo primero se identifica como prisionero. Esa era su condición física. Él estaba encarcelado en Roma. Pero en estos versos, a pesar de que está encarcelado en Roma, él entiende por quién está preso. Él está preso por Cristo, es prisionero de Cristo, dice la palabra del Señor. Él entiende claramente que su vida le pertenece a su Señor y no al César, que lo tiene allí en la cárcel en Roma. Su prisión está en manos del Salvador y por eso puede seguir con la obra a favor de los creyentes. Su vida no está en manos de Nerón. Su vida está en manos de Cristo y por eso continúa con la labor. Es preso no por ser un delincuente. Él no le ha fallado al Señor, ni ha hecho ningún otro delito, ninguna otra cosa por el estilo. Por eso los creyentes no deberían afanarse por sus prisiones, como quiere mostrarles en el versículo 13. Pero aquí, a partir del versículo 2, va a hacer un paréntesis para explicar la importancia de lo que está ocurriendo en la carta. Aquí inicia un paréntesis para exponer la seguridad que siente al saber que ellos entienden primero la función de Pablo en el plan eterno, cuál es ese misterioso plan revelado y cuál es la función de la iglesia, el papel de la iglesia dentro de ese plan. Él habla acerca de la dispensación de la gracia. Pablo se interpreta a sí mismo como administrador de aquello que le ha sido encargado. Le ha sido encargado el llevar a ellos el mensaje de salvación. Y esto lo hace porque es una muestra de la bondad y el amor de Dios y él cumple entonces con ese llamamiento a ese ministerio que le ha sido encomendado. Por eso les dice, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada a vosotros. Estoy preso por causa de Cristo, pero esto es a razón de esa dispensación que me ha sido dada. Y él lo hace en un tono muy emotivo, de modo que ellos puedan sentir lo que siente Pablo al pensar en esto. Miren, él se siente responsable y a pesar de permanecer preso y distante de ellos, continúa enseñándoles y fortaleciendo a la iglesia. De allí que les escriba. Este mensaje de Pablo les ha comunicado, o que les ha comunicado más bien, ha sido recibido por Pablo a través de la revelación. Y esta misma palabra para Apocalipsis. Esa palabra, como lo hemos visto, tiene la intención de aquello que es una cortina que cubre algo y que luego se quita para revelar lo que está detrás. Es como cuando se hacen esas inauguraciones de esas estatuas que algún artista o alguna persona ha hecho en honor a alguien. Está esa estatua cubierta y cuando llega el día de la inauguración, esa sábana se quita para que las personas puedan ver la obra del artista o el busto de la persona que está allí. Hay un momento entonces en que eso se revela y eso es precisamente el Apocalipsis acá, la revelación que ha recibido el apóstol. Se le ha quitado un velo para que él pueda ver. Recordemos que él es un judío, un fariseo que ha caminado toda su vida en base a ritos, a prácticas, pero llegó un momento en que el Señor le quitó el velo y pudo contemplarlo a él. Dios mismo le dio a conocer su misterioso plan
y del que ha venido hablando a lo largo de la carta. Por eso, a pesar de que Pablo, o más bien, por eso a pesar de que ellos no puedan ver al apóstol Pablo, que Pablo no está hablando con ellos, lo están escuchando a través de sus palabras escritas, que iban a servir a la iglesia para comprender ese entendimiento, esa comprensión que tenía Pablo de ese plan y que ellos también necesitaban conocer. Y mis amados hermanos, aquí hay una aplicación para la iglesia. Algo que nosotros tenemos que prestar suma atención. Hoy ocurre lo mismo con nosotros. No tenemos al apóstol Pablo, no tenemos al apóstol Juan, no tenemos al apóstol Pedro. Pero tenemos la Biblia que nos permite conocer el misterioso plan de Dios, el plan de Dios revelado, la salvación. Así que lo que debemos hacer es lo mismo que debían hacer los efesios. Dice, en vista de lo cual, leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Es a través de la lectura de la palabra, es a través de la lectura de la carta que ellos tendrían el entendimiento de lo que Pablo quería enseñarles. Pero es igual para nosotros, sigue siendo igual para nosotros, es lo mismo, es por leer que vamos a entender el plan de Dios. Y si no estás entendiendo el plan de Dios, es sencillamente porque no estás leyendo seguramente tu Biblia. Tal vez tú no entiendes tu papel dentro del plan de Dios. Pero yo te pregunto, ¿cuánto tiempo has dedicado a la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo dedicas a estudiarla realmente? ¿Cuánto tiempo dedicas a buscar entendimiento en lo que el Señor ha escrito acá? Muy seguramente si no tienes un entendimiento claro de lo que el Señor quiere para tu vida, es porque no has dedicado tiempo a leer lo que el Señor quiere para ti. No entiendes tu identidad en Cristo porque no has buscado tu identidad en el lugar correcto. Y eso es algo que nos está haciendo mucho daño como iglesia. Estamos sufriendo de analfabetismo espiritual. Y ese analfabetismo espiritual es debido a nuestra falta de conocimiento de la Escritura, nuestra falta de entendimiento en ella, nuestra falta de lectura. No podemos asumir la lectura solamente los domingos, necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor constantemente. Y eso es lo que quiere hacer Pablo al darles la carta, que ellos entiendan. Es a través de la lectura que ellos entenderían, y es igual para nosotros. Necesitamos leer la palabra del Señor para entender el plan de Dios, el plan revelado de Dios. En cuanto a la salvación, en cuanto a la vida eterna, en cuanto a las riquezas que tenemos en Cristo, en cuanto a la identidad que tenemos en Cristo. Y Pablo aclara que este mensaje, este misterioso plan, no ha sido revelado a las generaciones pasadas a ningún hombre. Ellos tenían solamente indicios. Antes de ellos, ese plan había permanecido en lo secreto, oculto tras un velo. Pero llega el momento en que el Espíritu Santo deja ver esa revelación a los apóstoles y a los profetas, como dice aquí la palabra del Señor, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es el Espíritu Santo el encargado de revelarles a ellos, de darles el entendimiento, de tomar lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento y que ellos ahora puedan interpretarlo a la luz de lo que Cristo hizo en el Nuevo, de que ellos puedan mirar los sacrificios y todo lo que ocurría en el Antiguo Testamento y mirarlo a la luz de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, a la luz del Nuevo Testamento, nosotros podemos entender el Antiguo Testamento y comprender cuál era el plan eterno de Dios. En broma yo les digo a mis estudiantes, y muchos tienen la duda y tienen muchas inquietudes acerca de Apocalipsis. En ocasiones me llama mucho la atención que no han leído ninguna otra parte de la Biblia, pero Apocalipsis sí. Yo les digo, muchachos, no pueden entender ustedes Apocalipsis, que está precisamente al final de la Biblia con un propósito, sin haber leído el resto de la Biblia. Si quieren entender la revelación, deben entenderla desde el principio para que sepan de qué se trata este último libro. Y así pasa con nosotros los creyentes. Antes ese misterio había estado oculto, pero ahora por el Espíritu Santo ha sido revelado y ha sido mostrado. Y eso es lo que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, de lo que escribieron los autores del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es ese plan que Pablo quiere mostrarles, o ese plan divino que Dios se había propuesto
y que ahora ha sido revelado. Miren lo que dice el versículo 6, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios está dividido en tres elementos fundamentales que la iglesia necesita conocer. Esos son estos tres elementos. El primero es que tanto judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Esto quiere decir que son beneficiarios de la misma herencia. La herencia no pertenece a los judíos solamente, a los judíos que han creído. Ahora pertenece también a los gentiles que han creído en Cristo, que se han acercado a Él en arrepentimiento y fe. Ambos son coherederos, comparten la misma herencia. Y lo segundo es que ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo. Y entonces podremos entender el rol importante que cumple la iglesia y que Pablo mismo va a explicar unos versículos más adelante. Ambos pueblos forman parte de un solo cuerpo. Y la tercera es que ambos disfrutan de las promesas, de las bendiciones, porque pertenecen a Cristo Jesús. Es en razón a quién es Cristo y lo que hizo en la cruz que ahora ellos pueden disfrutar de estas promesas. El medio por el cual ocurre esto es por el Evangelio. Es por la obra de Cristo. Es la obra de redención de Cristo Jesús. Es por eso que ellos ahora forman parte del pueblo de Dios, ya que han creído y han aceptado esa buena noticia. Y sigue siendo igual para nosotros y para los que han de creer después. Por eso la versión de Dios habla hoy lo resume así. Me gusta cómo lo resume la Dios habla hoy, hablando acerca de ese misterioso plan de Dios. Que por el Evangelio Dios llama a todas las naciones. Y esto es importante, a los judíos y a gentiles que han creído. La categoría ya no es una sola raza. La categoría es aquellos que han creído. ¿Y a qué los llama? Dice la Dios habla hoy, a participar en Cristo Jesús de la misma herencia, del mismo cuerpo y de la misma promesa que el pueblo de Israel. Esas son las bendiciones y ese es el misterioso plan que estaba oculto. Así que ambos pueblos, judíos y gentiles, son coherederos de la misma bendición, miembros del mismo cuerpo y participantes de la misma promesa. Como dice un autor, todo esto gracias a Cristo y su unión con Él por medio del Evangelio y su proclamación. De allí la importancia de proclamar el Evangelio, de hablar el Evangelio, de mostrar a otros la salvación. Y esto va a permitir precisamente la unidad. Y por medio del Evangelio pone al alcance de todos. ¿Ves? Este misterio es distinto a esas religiones de misterio en la antigüedad. Porque en las religiones de misterio esta era para un pequeño grupo. Pero aquí el mensaje del Evangelio en el misterioso plan de Dios ha sido dado a conocer a todos para que todos aquellos que van a Cristo en arrepentimiento y fe puedan disfrutar de esas bendiciones que el Señor les ha dado, que sean coherederos, que sean participantes y sean miembros del mismo cuerpo y que participen de la promesa. Así que por medio de la proclamación es que podremos escuchar y lo pueden creer y lo pueden experimentar todos. Y este es un llamado también a aquellas personas que no han creído, aquellas personas que no han ido a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Quieres disfrutar de estas bendiciones? La respuesta es sencilla. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Confiesa tus pecados y podrás entonces disfrutar y entender ese misterioso plan de Dios que se ha revelado ahora por el Espíritu y cumplido a través de Cristo. Pablo mismo quiere mostrar entonces ahora cuál es su rol dentro de ese plan, lo que nos lleva entonces a considerar nuestro segundo punto, el papel de Pablo dentro del plan. Ya vimos el plan dado a conocer, dentro de ese misterioso plan, el plan dado a conocer. Ahora veamos el papel de Pablo dentro del plan. Miren lo que dice los versículos 7 al versículo 9. Del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Ese es el papel de Pablo dentro de esto. Pablo se alegra por formar parte de este plan, pues
es por la gracia del Señor. No es por sus méritos, no era por sus habilidades ni por su conocimiento. Él es un servidor de esta causa por causa de la misericordia de Dios. El Señor me tuvo por digno, dice el apóstol Pablo. Porque debemos recordar quién era el apóstol Pablo antes de esto. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, era un blasfemo, como él mismo se describe, se llama a sí mismo. En esta porción dice que era el menos digno, el más insignificante. Y Pablo entiende que Dios tuvo misericordia de él y lo llamó a proclamar el evangelio. Dios tuvo misericordia de mí y me llevó a proclamar el evangelio, su evangelio. De todos aquellos que han recibido la revelación del evangelio, él es el más pequeño. Él se consideraba a sí mismo el más pequeño, el más indigno, el más insignificante, el no merecedor de esa gracia. Pero él se la había concedido y él entiende la gratitud de lo que eso implicaba. No había hecho nada para merecerlo y sin embargo el Señor le ha dado este gran privilegio. Qué gran regalo poder participar de eso. Él ve esto como un privilegio, la proclamación del evangelio a los gentiles, predicando ese mensaje glorioso a otros. Y Pablo habla acerca de esas inescrutables grandezas, esas inescrutables riquezas del evangelio en Cristo, que lo hacen una maravillosa noticia para los que están cerca y para los que están lejos, para nosotros, y que precisamente ha venido describiendo los capítulos 1 y capítulo 2. Esas son las riquezas de Cristo. Ese entendimiento y esa predicación es lo que ellos debían entender. ¿Y cómo podemos disfrutar entonces de esas inescrutables riquezas? De ese magnífico tesoro que tenemos en Cristo, por medio de la cruz. Es por medio del sacrificio de Cristo. En sí mismas esas riquezas son tan grandes que no las podemos calcular, son inescrutables, son incontables. Las palabras faltan. De hecho, alguien dice que la mejor palabra para definir esas riquezas que tenemos en Cristo es que son infinitas. Esas riquezas espirituales que el Señor nos da son infinitas. Algo tan valioso debe ser comunicado. Por eso no es un misterio que es solamente para un grupo. Es un misterio que debe ser comunicado, debe ser mostrado, y eso es lo que ha hecho Pablo. Pero también aquí hay una aplicación para nosotros como iglesia. Es lo que nosotros debemos hacer. Debemos hacer esto porque ya nada impide que otras personas puedan disfrutar de esto. Y déjame ponerte un ejemplo. Es como si alguno de nosotros descubriera o encontrara la vacuna contra el cáncer. Siendo el cáncer una enfermedad tan dañina, tan destructiva, sería egoísta de nuestra parte no compartirla con otras personas. Además, cuando hay tantas personas sufriendo por ella. Así que de la misma forma deberíamos considerar nosotros el mensaje del evangelio, porque hay un cáncer que carcome a esta sociedad, un cáncer que tiene contaminado y dañado al mundo, lo tiene en sufrimiento, y ese cáncer se llama pecado. Y nosotros tenemos la cura para poder combatir el pecado. Pero somos tan egoístas que lo quedamos solamente para nosotros. No lo compartimos con otros. Es muy egoísta de nuestra parte no dar aquello que tenemos y que es para todos, porque Cristo nunca empobrece a aquellos que ponen su confianza en Él, sino que los enriquece con abundantes bendiciones espirituales de las que podemos ser partícipes y hacer partícipes a otros por medio de la proclamación del evangelio. No nos quedemos callados. Compartamos esta abundante riqueza que es el evangelio, que puede cambiar sociedades enteras, que puede cambiar familias, que puede cambiar individuos. ¿Por qué nos quedamos callados y nos guardamos este tesoro para nosotros, cuando podríamos estar transformando y trastornando la sociedad? Especialmente en estos momentos en que nuestra sociedad en nuestro país está tan convulsionada. Nos hemos quedado callados y hemos guardado este tesoro para nosotros, pero se nos ha olvidado que afuera hay personas en profunda necesidad, una profunda necesidad espiritual,
que solamente puede ser saciada por las riquezas abundantes e inescrutables de Cristo Jesús. Y mientras nosotros nos quedemos callados, las personas afuera van a quedarse empobrecidas y alejadas sin poder disfrutar de esas ricas y abundantes bendiciones que nosotros estamos disfrutando y que el Señor nos llama a proclamar. No nos quedemos callados, debemos proclamar el mensaje del Evangelio. Es de esa misma manera que el apóstol Pablo hacía esto que nosotros debemos actuar. Debemos compartir esas riquezas de Cristo a otros. Y como lo dice John Stott, y que me parece importante, nosotros debemos recuperar el celo evangelístico de la iglesia. Dice John Stott esto: lo que se necesita para recuperar el celo evangelístico en la iglesia es poseer la misma convicción apostólica del evangelio. Esa convicción que tenía Pablo, un misterio revelado que debía ser dado a conocer para unir al pueblo. Dice John Stott de esto: una vez que estamos convencidos de que el evangelio es a la vez verdad de Dios y riqueza para la humanidad, nadie será capaz de silenciarnos. Y creo que esto es relevante lo que dice Stott, porque estamos actuando contrariamente a esto. No vemos que el evangelio es verdad de Dios. Parece que se nos ha olvidado que el evangelio es poder de Dios para salvación, primeramente a los judíos y luego a los gentiles. Se nos ha olvidado esa verdad y hemos perdido las riquezas, o nos hemos quedado las riquezas para nosotros mismos sin compartirlas con la humanidad que las necesita. Por eso necesitamos entender y recuperar ese entendimiento de la verdad de Dios que es el evangelio, esas riquezas abundantes que pueden enriquecer a todos aquellos que creen en él. Necesitamos entender eso. Pablo sabe que él ha sido enviado no solo a proclamar este mensaje, sino a aclararlo. Mire lo que dice el versículo 9: y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Él no solamente ha sido llamado a proclamar, a hablar, sino a aclarar. Aquellas personas que han creído necesitan tener entendimiento. Y Pablo entiende su responsabilidad. Por eso está escribiendo esta carta, para aclarar, para sacar a la luz ese misterio y que ellos puedan entender. Pero es el mismo rol que tenemos que tener nosotros como iglesia. Yo creo que por eso mismo el apóstol Pablo ha orado al Señor para que le sean abiertos los ojos espirituales. Recordemos que aquellos que están sin Cristo están enceguecidos porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les alumbre la luz de Cristo. Pero cuando nosotros proclamamos el evangelio y lo damos a entender, los ojos espirituales de estas personas se abren de tal manera en que pueden entender a qué han sido llamados y pueden disfrutar de las riquezas en Cristo. Por medio de esa proclamación que ha llevado Pablo, el plan eterno de Dios se ha dado a conocer. Y aunque estuvo oculto, como les digo, tapado como por una sábana, ahora ha sido revelado, mostrado por el Creador, por el que Él tiene el control de todas las cosas, por el que puede hacer de la nada todas las cosas, aquel que puede hacer posible esto y puede hacer algo nuevo y algo maravilloso. Esa obra infinita, donde además se muestra la sabiduría de Dios y que nos lleva al tercer aspecto, y es el papel de la iglesia dentro de ese plan misterioso que ha sido revelado. ¿Cuál es el papel de la iglesia en ese plan misterioso que ha sido revelado? Versículo 10 al versículo 13. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. ¿Cuál es entonces el papel de la iglesia? Pablo muestra que Dios revela su infinita sabiduría. Y revela esa infinita sabiduría a los poderes y a los principados por medio de Cristo. Y aquí está pensando en los poderes y principados, específicamente en los ángeles del cielo. Él está usando esto para enseñarle a esa corte celestial lo que es la sabiduría de Dios. En este drama que se está dando aquí en la tierra, los ángeles son espectadores de lo que Dios está haciendo por medio de su iglesia. Están viendo la sabiduría infinita de Dios.
como dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 12. Dice la Escritura de la siguiente forma: a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos sino a vosotros en estas cosas que ahora han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Alguien alguna vez dijo: ¿por qué el Señor no enviaba a los ángeles a predicar el mensaje del Evangelio? El Señor hubiera podido perfectamente enviar ángeles para predicar el mensaje. Creo que hubieran sido hasta más efectivos que muchos de nosotros predicando. Sin embargo, el Señor no le plació así. Y los ángeles desearían o desean participar. Eso es lo que nos muestra el apóstol Pedro. Los ángeles desean participar de esto. Sin embargo, están expectantes viendo lo que el Señor está haciendo a través de la iglesia, a través de nuestras vidas, mostrando esa sabiduría. Esto era lo que Dios había planeado desde el principio y que se ha hecho realidad por medio de Jesucristo nuestro Señor. La idea aquí no es, mis amados hermanos, la idea no es que Dios se trazara un plan, sino que tenía un plan en mente antes de la creación de la humanidad y ahora lo está poniendo en práctica, lo puso en desarrollo, y en el momento en que su Hijo Jesucristo llegó a la tierra, Él se mostró como la figura central y el cumplimiento de ese plan perfecto. Y eso es importante. Porque no solo la Escritura nos muestra esto, sino que gracias a Cristo y gracias a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad, con toda confianza, y podemos acercarnos a Dios, algo que antes no podíamos hacer, no teníamos ese privilegio. Para todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo, tanto judíos como gentiles, pueden entrar bajo los mismos parámetros. Hay libertad de acceso al Padre. Ya no se hace en base a los ritos ni a los sacrificios, es por medio de Jesucristo. Pero eso es que, como lo cantábamos en esta mañana, podemos considerarlo aquel. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Porque Él nos da libre entrada, acceso al Padre. Y eso excede lo que era posible a lo que estaba ocurriendo en el Antiguo Testamento. Sin un sacrificio del oferente, no podría acercarse al Señor. Pero el sacrificio para nosotros los creyentes es Cristo mismo, y por ese sacrificio es que nosotros tenemos entrada. El velo del templo se ha rasgado, el acceso al Padre ha sido abierto. Así que podemos entrar. Ahora tenemos acceso para hablar libre y abiertamente con el Padre sin ninguna restricción. No hay ninguna limitante. Debido a esa bondad, a ese amor y a esa misericordia que se ha dado por medio de la reconciliación en Cristo, los creyentes podemos experimentar la cercanía con Dios. Reconciliados con el Padre. Acerquémonos pues con confianza. Podemos orar, podemos adorar a nuestro Dios, nos podemos acercar sin temor de ser rechazados, como ocurría en el Antiguo Testamento cuando la persona tenía alguna contaminación ritual, tenía que purificarse, tenía que lavarse, tenía que distanciarse, pero ahora ya no. Porque nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Hemos sido limpiados por su palabra. No necesitamos ningún ritual para llegar, pues Dios, a través del Cordero, de su sacrificio, nos permite ahora la entrada delante de su trono. Algo que los israelitas nunca pudieron disfrutar en el Antiguo Testamento. La presencia del Señor. Y el temor a entrar a la presencia del Señor les impedía acercarse. Solamente lo podían hacer a través del sacerdote, pero ahora tú y yo tenemos el privilegio de llegar a la misma presencia del Señor, al mismo lugar santísimo, cosa que ningún judío pudo hacer antes, solo por la gracia del Señor. Y la iglesia dentro de este plan es primordial, porque el llamado no es solamente individual. Somos individuos que hemos creído, pero hemos sido llamados de toda lengua, tribu, raza y nación a formar un solo cuerpo, una nueva comunidad que se llama iglesia, para continuar a través de ella el Señor continúa su obra de unir y de reconciliar. Es la iglesia la responsable de hacer esto. La iglesia de este lado de la eternidad no es perfecta. De hecho, las comunidades locales tenemos muchos defectos. Fallamos. Pero el Señor en su gracia está perfeccionando esta obra y está llevando cada día a la iglesia a través de su glorioso plan. De allí que la iglesia necesite constantemente evaluarse a la luz de este plan al que nos ha llamado el Señor.
y ver si estamos cumpliendo con el rol que nos ha sido encomendado. La iglesia, nosotros como comunidad debemos evaluarnos. La iglesia no debe perder el propósito para el cual ha sido llamada. Y aún Dios continúa edificando a la iglesia, como lo veíamos nosotros allí en Efesios, en el capítulo 2, para que seamos edificados para morada de Dios por el Espíritu a través del fundamento establecido por los apóstoles y por los profetas, siendo Cristo la piedra angular. Es la iglesia la que está siendo perfeccionada. De allí que la iglesia necesita, como les digo, evaluarse constantemente. Dios aún está trabajando y ahora lo hace por intermedio de la iglesia. Somos nosotros ahora los que estamos dentro de ese plan, llevando el mensaje del evangelio, proclamando y haciendo discípulos, iluminando y dando entendimiento de la palabra de Dios a las personas que no la entienden. Y debemos hacerlo. Si nosotros no lo estamos cumpliendo, es nuestra falla y debemos pedirle perdón al Señor por ello. ¿Cuántos discípulos tienes? ¿A cuántas personas les estás explicando el evangelio? ¿A cuántas personas les estás aclarando las verdades de Cristo? ¿A cuántas personas les estás mostrando ese plan del Señor? Nosotros somos llamados a proclamar y a llevar a cabo la obra del Señor. Por eso somos llamados a ser responsables y estamos siendo llamados a ser activos dentro de lo que Dios está haciendo a través de la iglesia universal, a través de esas pequeñas iglesias locales, de esas comunidades que se reúnen. Yo creo que por eso es tan impactante lo que está pasando ahora con COVID, porque no podemos perder de vista que la iglesia local está mostrando la sabiduría de Dios en la medida en que está reunida y está cumpliendo con el propósito al cual fue llamada. Pero también la iglesia es efectiva en la medida que está haciendo su labor a través de individuos en distintos lugares, llevando la proclamación del mensaje del evangelio, mostrando el amor de Cristo, siendo agentes de cambio en los lugares en donde deben estar, en sus trabajos, en sus familias, en sus barrios. En donde quiera que se encuentre un creyente, allí está la iglesia del Señor llamada a cumplir el rol que le ha sido encomendado. Por eso no podemos permanecer pasivos, debemos actuar proclamando el plan revelado de Dios, explicando a otros el evangelio y repartiendo esas riquezas espirituales que nosotros hemos recibido para el bienestar de otros. Porque de la manera en que ha cambiado nuestra vida, pueden cambiar las vidas de otros solo por medio de Cristo. Y eso ocurre en la medida en que tú y yo estamos cumpliendo ese plan perfecto del Señor. Pablo va a finalizar esta porción de su carta animando a la iglesia en Éfeso a que no desmayen al verlo preso. De hecho, él lo está haciendo por amor a ellos. Y si sufre, lo está haciendo por amor a la iglesia. Así que ellos no deben desalentarse. Él quiere que se sientan honrados por esto. Pero él también quiere que entiendan su sufrimiento por causa de Cristo. ¿Cómo más se aplica esto a nuestras vidas? Mis amados hermanos, los que oyen y creen la buena noticia forman parte del pueblo de Dios. Ese es el elemento importante y fundamental de esto. Ese es el misterioso plan. No hay otra manera de alcanzar salvación. Es la obra de Cristo en la cruz del Calvario la que nos posibilita entrar en la presencia de Dios y tener comunión con Él y unos con otros. Tenemos una reconciliación de manera vertical, pero también una reconciliación de manera horizontal, porque ya no hay muros de separación. Somos un solo cuerpo, llamados a formar parte de la obra del Señor. Ya no hay otro, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación sigue siendo un regalo por gracia, y eso son buenas nuevas para todos. Y uno de los elementos más importantes de esta revelación es que ese misterio es para los gentiles, para nosotros, para todos aquellos que no somos judíos. Ahora tenemos libre acceso, con plena certidumbre de fe ante el Padre. Podemos acercarnos con confianza. Podemos entrar en una nueva relación con Dios de la misma manera en que los judíos, pero ahora por medio de la obra de Cristo, no en base a los ritos y sacrificios como lo veíamos hace un momento. Podemos participar de la relación con Dios por medio de nuestra unión con Cristo. Otro elemento importante es que la iglesia cumple un papel importante en el plan de Dios. Él es quien la gobierna y por medio de ella Él está mostrando su gran sabiduría. Pero Dios sigue teniendo el control y está cumpliendo su plan de redención soberana y poderosamente a través de la iglesia como lo tenía desde el principio. Así sigue ocurriendo. Por eso el llamado es a que nosotros proclamemos.
Por eso este es un mensaje de ánimo, especialmente para nuestros días, cuando estamos pasando y pensando por tanta zozobra, tanto desasosiego. No podemos perder de vista que el creador de todas las cosas sigue sosteniendo a la iglesia, sigue sosteniéndonos a nosotros. No hay ninguna fuerza geopolítica, no hay ningún gobierno que pueda limitar el trabajo de la iglesia. Ni siquiera aquellos gobiernos que son contrarios al evangelio han podido detener la expansión del evangelio. Por más de 2000 años han querido enterrar la iglesia de Cristo, pero la iglesia ha prevalecido porque dice la Escritura, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. La iglesia se sostiene firme porque el Señor es quien la sostiene. Así que podemos seguir adelante con la labor. Dios va a seguir llevando su plan a cabo. Y su instrumento para llevar a cabo ese plan es la iglesia. Como lo dice alguien también, la iglesia existe como una comunidad multirracial y multicultural. Ninguna etnia está en desventaja en el cuerpo de Cristo. Nadie, cualquiera que sea el ámbito del que provenga, queda apartado de la membresía y participación en esta nueva comunidad. Nadie. Y es nuestro llamado seguir anunciando el evangelio. Otro elemento que me parece importante entender de este pasaje es que cuando entiendes tu parte en el plan de Dios como iglesia, no te desanimas cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando entiendes tu parte en el plan. Nota esto, el sufrimiento puede llevar a cabo los propósitos de Dios. Pablo no estaba triste al estar en una cárcel, estaba tranquilo porque había entendido el plan de Dios y su parte en él. De hecho, se ve como prisionero, pero no de Nerón. Él es prisionero de Cristo. Así que no sufre. Todo cobra sentido cuando ve lo que Dios está haciendo. Nuestro problema, mis amados hermanos, es que a veces no entendemos que el sufrimiento es determinado y organizado y dirigido por el Señor. Y cuando tenemos que pasar por circunstancias difíciles, el Señor nos tiene en sus manos. El sufrimiento en ocasiones parece hacer ver que Dios está lejano, pero el sufrimiento de aquellos que conocemos, amamos, respetamos al Señor puede causar un gran ánimo y no al contrario. Es importante que nos demos cuenta de que el sufrimiento entra dentro del plan de Dios. Eso fue lo que entendió Pablo. Él está prisionero de Cristo, no de Nerón. Y por eso les puede escribir a la iglesia. Dios es infinitamente sabio. Él es el creador de los cielos y la tierra y desde antes de la fundación del mundo había diseñado un plan. Lo puso en práctica, lo puso por obra. Y muchos se preguntan, si Dios sabía que el hombre y la mujer iban a pecar, ¿por qué lo permitió? Porque su plan eterno, al redimir por medio de Cristo y establecer la iglesia, mostraría así su sabiduría. Y eso es importante porque vemos a la Trinidad actuando. Dios diseña el plan, Cristo ejecuta el plan y el Espíritu Santo lo ha revelado ahora a la iglesia. Así que podemos confiar en este Dios trino, maravilloso, que ha puesto en práctica este plan. El plan de Dios ha permanecido o había permanecido en el misterio, pero ahora ha sido revelado y por eso los creyentes pueden disfrutar de abundantes riquezas, incalculables riquezas. La pregunta es, mis amados hermanos, si nosotros estamos disfrutando de esas riquezas. Porque yo creo que a veces no podemos disfrutar de esas inmensas riquezas que tenemos en Cristo, no porque no las entendamos, no porque no las conozcamos. A veces se nos olvida que tenemos esas riquezas y no las tomamos como nuestras. Esas riquezas en Cristo, esas riquezas espirituales que el Señor quiere darnos. Pero la forma de conocerlas es por medio de la lectura de la palabra del Señor, por medio de la Escritura. Así que te animo a que leas tu Biblia y puedas conocer esas abundantes riquezas y puedas entender el misterioso plan de Dios revelado en el Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que en esta mañana oremos al Señor y le demos gracias por su palabra. Buen Señor y Padre Celestial, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias por este día y por el privilegio que tenemos de podernos acercar delante de tu presencia para adorarte y exaltarte, Señor. Queremos pedirte que tú seas hablando en nuestras vidas y en nuestros corazones, que tú seas ayudándonos a entender ese plan maravilloso que ha sido revelado desde la eternidad y que nos des entendimiento de ese plan mostrado en Cristo, Señor.
Te honramos y te bendecimos y pedimos que tú seas guiando a tu iglesia, a tu pueblo, para tener entendimiento en ese plan. Guíanos, Señor, y ayúdanos, Padre. Señor, yo te doy gracias porque tu palabra ha sido expuesta, el evangelio ha sido predicado. Señor, convéncenos de pecado, de justicia y de juicio. Lleva a tu iglesia a la santificación y al compromiso. Lleva al pecador al arrepentimiento y que tu nombre sea proclamado y glorificado por medio de la iglesia a la cual tú has llamado para proclamar las verdades del reino. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú seas bendiciendo esta comunidad, a esta iglesia, a la iglesia evangélica, discípulos de Cristo de Colombia y de Norte, para que puedan comprender ese maravilloso plan diseñado desde la eternidad, ejecutado por Cristo y revelado por el Espíritu Santo, para la gloria de tu nombre y para la alabanza